te voy a contar cómo me enteré de que mi mujer me estaba poniendo los cuernos. No por mensajes, ni por rumores, ni por espiar su móvil como hacen muchos. Lo mío fue más jodido, más directo. La vi. Con mis propios ojos. Semidesnuda. En la cama de un hotel con otro tío. En mi ciudad. A 20 minutos de nuestra casa. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que hice después. Y lo que no hice. Todo empezó porque mi amigo Javi se rompió el tobillo jugando al pádel. Me pidió que le llevara unas cosas al hotel donde estaba alojado su hermano, que había venido de Valencia a visitarlo. Un hotel de carretera, nada especial, justo al lado del centro comercial Puerto Venecia, en Zaragoza. Eran las 6 de la tarde de un viernes. Yo tenía planeado pasar por el taller de mi coche, pero como ya había salido antes del trabajo, decidí hacerle el favor. Aparco, subo al segundo piso, busco la habitación 214. Golpeo la puerta. Nada. Golpeo otra vez. Silencio. Pienso que me equivoqué de número y saco el móvil para llamar a Javi, cuando escucho una risa detrás de la puerta. Una risa que conozco demasiado bien. Marta. Te juro que se me paró el corazón. Apoyé la oreja contra la puerta. Otra risa. Luego, una voz de hombre diciendo algo que no entendí. Pero lo que sí entendí fue el sonido de un sujetador desabrochándose. No sé cómo describir lo que sentí. Una mezcla de rabia, shock, miedo, humillación. Todo junto. Como si el mundo me estuviera pegando una paliza sin avisar. No golpeé la puerta. No entré. Me fui. Sí, me fui. Cogí el coche, conduje hasta la gasolinera más cercana, me senté en el asiento del copiloto y me quedé ahí, con la llave en la mano y la mirada perdida. No podía moverme. No podía pensar. Solo escuchaba esa risa en mi cabeza una y otra vez, como un eco del infierno. Tenía dos opciones, hacerme el loco o enfrentarme a la verdad. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pero al tercer día, decidí mover ficha. Volví a casa sin saber muy bien por qué no había abierto esa puerta del hotel. Supongo que en ese momento no quería confirmar lo que ya sabía. Verlo con mis propios ojos, sí, pero no del todo. Una cosa es imaginar que tu mujer te engaña y otra es verla montada sobre otro. Llegué, me senté en el sofá y encendí la tele sin sonido, como si eso fuera a calmar algo. Marta llegó a las 9:30 de la noche. Vestida igual que por la mañana, maquillaje retocado pero no nuevo, olor a perfume que no era el suyo habitual y una sonrisa que parecía puesta con pegamento. Me dio un beso en la mejilla, se quitó los zapatos y fue directa a la ducha. Mientras se cerraba la puerta del baño, me quedé mirando su bolso. Nunca he sido de revisar cosas, no por principios, sino porque siempre me ha dado pereza, pero ese día me levanté, abrí el bolso y solo encontré su cartera, un paquete de chicles, un cargador portátil y un pequeño frasco de colonia. Lo dejé todo tal cual y me senté otra vez en el sofá como si nada. Esa noche dormí con ella en la misma cama, como cualquier otro día, solo que no cerré los ojos en toda la madrugada. La escuchaba respirar, moverse, suspirar. Cada sonido me parecía falso. Yo no sabía si estaba loca, confundida o simplemente me consideraba un idiota. A las 6 me levanté, preparé café sin hablarle y me fui a trabajar sin despedirme. Ese sábado me pasé la mañana entera dando vueltas con el coche por Zaragoza, sin dirección, solo pensando. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. No después de escuchar su risa detrás de esa puerta. No después de cómo me miró cuando volvió a casa, como si nada. La primera persona a la que se lo conté fue a Rubén, mi compañero de curro. Estábamos comiendo en un bar cerca de la nave, plato combinado y caña.
Le dije, creo que Marta me está poniendo los cuernos. Me miró como si no supiera si reírse o ponerse serio, pero luego asintió y dijo, ¿y qué vas a hacer? No supe qué responderle. Nada todavía, le dije. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin parecer un desequilibrado. ¿Qué tienes?, me preguntó. Solo una risa detrás de una puerta de hotel. Se rió un poco, no con burla, sino por la situación, como cuando ves algo muy jodido y no sabes cómo reaccionar. Me dijo, si quieres te echo un cable. Sé cómo moverme en esas mierdas. Rubén tenía un amigo que hacía instalaciones de cámaras de seguridad y cosas por el estilo. En menos de 3 días me consiguió una mini cámara que parecía un botón de camisa y un micro que se podía meter en cualquier rincón de la casa. No pensaba montar una película de espías, pero necesitaba saber con quién, cuándo, si era algo de una sola vez o llevaba meses haciéndolo. Lo primero que hice fue poner la cámara en el salón, camuflada entre los libros del mueble. Luego metí el micro en una caja vacía de galletas que siempre estaba encima de la nevera. Me sentía como un gilipollas haciéndolo, pero necesitaba saber si me estaba volviendo paranoico o si me estaban viendo la cara. La primera semana fue una mierda. Nada raro, ningún comentario extraño, ni llamadas, ni visitas. Yo grababa todo y revisaba las grabaciones por la noche, cuando Marta se dormía. El micro captaba poco, pero lo suficiente para oír si hablaba con alguien. Pero nada. Ya estaba empezando a pensar que todo había sido una coincidencia. Hasta que llegó el jueves. Ese día Marta me dijo que tenía una reunión de trabajo fuera del instituto, algo sobre una excursión que estaban organizando con otros profesores. Se fue a las 5 de la tarde con una carpeta en la mano y ropa demasiado arreglada para una reunión. Minifalda, tacones, labios pintados. En cuanto salió por la puerta, llamé a Rubén. Le dije que necesitaba que me siguiera a Marta con su coche. Yo me quedaría en casa, por si acaso, pero él la seguiría. A las 6:20 me llegó un mensaje. Hotel Florida, habitación 317. Sentí un nudo en el estómago. Le escribí, ¿estás seguro? Me contestó con una foto. Marta entrando al hotel con un tipo que no era del instituto, no era vecino, no era familiar. Rubén me dijo que había visto cómo él le tocaba la espalda al entrar. Yo conocía esa forma de tocar. Era la misma con la que yo la acariciaba en los primeros meses de relación, cuando todavía no nos conocíamos del todo y todo era nuevo. Me encerré en el baño, me miré al espejo y me sentí estúpido, débil, patético. Me dieron ganas de gritar, de tirar algo, pero no hice nada. Solo apreté los puños y me prometí que esa sería la última vez que me hacía el tonto. Volvieron 2 horas después. Rubén esperó y me escribió que salieron por separado. Ella subió a casa a las 9:15, con la misma sonrisa. Me preguntó si quería cenar, le dije que ya había comido algo. Se duchó rápido, se puso el pijama y se tumbó en el sofá como si no hubiese estado follando con otro en un hotel barato. Esa noche no dormí. Me pasé 4 horas viendo la grabación en el salón, pausando en cada gesto, cada llamada, cada suspiro. Y en una de esas vi algo. Justo antes de salir, dejó una nota en la encimera. Cuando ella se fue a trabajar el día siguiente, busqué en la basura. Ahí estaba la nota, rota en 3 pedazos. No decía mucho, pero lo suficiente. Hoy a las 18:30. Igual que siempre. No tardes. J. Y entonces supe que no era una vez. No era un error. Era rutina. Y lo más jodido de todo, yo no tenía ni puta idea de quién era ese tal J. La noche que decidí encararla fue un martes.
No porque pasara nada en especial ese día, ni porque no pudiera esperar más, sino porque me harté de verla andar por la casa como si todo estuviera bien, como si su doble vida no estuviera arrastrando la nuestra por el barro. Llegó a las 9, como siempre, dejó el bolso sobre la silla de la cocina, se quitó los tacones y se acercó a la nevera para sacar una cerveza. Yo ya estaba en el salón, con la tele encendida pero sin volumen, esperando el momento justo. No sabía bien cómo iba a empezar, ni cómo iba a terminar, pero sabía que tenía que hacerlo esa noche. Cuando entró al salón y se sentó en el sofá frente a mí, le pregunté sin rodeos, ¿quién es J? No lo dijo con sorpresa ni con miedo, lo dijo con rabia, como si yo fuese el que tenía que dar explicaciones. Me miró fijo, dejó la botella en la mesa y cruzó los brazos. ¿Qué has hecho, Álvaro? Me estás espiando. En ese momento supe que no iba a negarlo, pero tampoco iba a pedirme perdón. Lo que siguió fue como una pelea de boxeo sin reglas. Yo le dije que ya sabía todo, que la había visto entrar al hotel, que tenía pruebas, que tenía grabaciones, que sabía que no era la primera vez y que lo de la reunión era una mentira mal hecha. Ella me gritó que no tenía derecho a vigilarla, que eso era de enfermos, que aunque estuviera haciendo lo que yo creía, eso no me daba derecho a invadir su vida de esa forma. Yo le contesté que su vida también era la mía, que no podía follarse a otro y volver a dormir en mi cama como si nada. Que no podía besar a nuestra hija en la frente y luego irse a calentar la cama de otro. Entonces se levantó de golpe, me miró con esa cara que me había enamorado hace años, solo que ahora estaba llena de desprecio. ¿Sabes qué? Sí, Álvaro. Estoy con otro. Hace meses. Y no me arrepiento. Sentí que se me paralizaba todo por dentro. Intenté mantenerme en pie, pero me temblaban las piernas. Apreté los dientes para no gritar, pero no me contuve del todo. Meses, ¿y tenías pensado decírmelo algún día o ibas a seguir mintiendo hasta que me diera un infarto? Me miró sin pestañear y dijo, no lo sé. No estaba segura. No quería hacerte daño. Ahí fue cuando me reí. No porque hiciera gracia, sino porque me pareció increíble escuchar esa frase. No quería hacerme daño. Como si esconder durante meses que te estás acostando con otro fuera una forma de protegerme. Le dije que era una hipócrita, que su silencio no era por miedo a hacerme daño, sino por comodidad, porque no quería cargar con la culpa, porque no quería tomar decisiones difíciles, porque mientras yo cuidaba de nuestra hija y mantenía la casa funcionando, ella se escapaba en hoteles de mierda a jugar a tener 25 años otra vez. Ella no dijo nada. Ni una palabra. Solo me miró, como si yo estuviera exagerando todo. Volvió a sentarse y se quedó en silencio unos segundos antes de soltar, tú también has cambiado, Álvaro. Ya no hablas como antes, ya no me miras como antes, ya no me haces sentir como antes. No es solo mi culpa. Esa frase me revolvió el estómago. No porque fuera falsa, sino porque mezclaba una verdad incómoda con una mentira conveniente. Le dije, y eso justifica lo que has hecho, que ya no te mire igual te da derecho a traicionarme como un perro, a mentirme cada vez que salías de casa. ¿A poner a otro en mi lugar sin tener ni la decencia de acabar con lo nuestro primero? Ella se encogió de hombros y contestó con una frialdad que me heló la sangre, no buscaba sustituirte. Solo necesitaba sentirme viva. No supe qué decir. Me quedé ahí sentado, mirándola como si fuera una desconocida. Ella, la madre de mi hija, la mujer con la que me había casado sin pensarlo 2 veces, la que estuvo conmigo en el hospital cuando operaron a mi padre, la que me consoló cuando me despidieron hace 3 años, la que lloró conmigo cuando perdimos al bebé. Ahora era simplemente una mujer que se acostaba con otro para sentirse viva. Me dieron ganas de romper algo, de gritarle, de pedirle explicaciones que ya no tenían ningún valor. ¿Y qué piensas hacer ahora?, le pregunté.
Se quedó pensando un momento antes de contestar. No lo sé. No quiero dejar a Julia sin su padre, pero tampoco puedo seguir fingiendo. Le dije que no necesitaba fingir más, que ahora las cartas estaban sobre la mesa y que si quería irse, podía hacerlo. Que no iba a detenerla. Que si creía que ese tal J le ofrecía algo mejor que lo que teníamos, que lo aprovechara, que se largara y no mirara atrás. Pero le advertí que no iba a dejar que pisoteara mi dignidad ni que jugara con nuestra hija como había jugado conmigo. Ella no respondió. Solo se levantó, fue a la habitación, cerró la puerta y no volvió a salir. Esa noche dormí en el sofá. No porque me echara, sino porque no podía volver a acostarme al lado de ella sabiendo lo que sabía, sabiendo que mientras yo me levantaba cada día para hacer funcionar nuestra vida, ella tenía otra vida en paralelo, más divertida, más excitante, con menos responsabilidades y más pasión. Me sentí ridículo, como si hubiera estado viviendo una película que no entendía, con el guión equivocado, sin saber que el final ya estaba escrito desde hacía tiempo. Pero si ella pensaba que iba a dejarme así, con esa confesión y ese silencio, sin consecuencias, se equivocaba. Lo que vino después no fue tristeza ni dolor. Fue una calma jodidamente peligrosa. La mañana siguiente fue como cualquier otra en apariencia, pero yo ya no era el mismo. Me desperté en el sofá con el cuello contracturado y la espalda hecha polvo, pero lo que tenía dentro era otra cosa. No era tristeza, no era dolor, era un frío extraño, una lucidez nueva. Marta se levantó, preparó café como siempre, se vistió para ir al trabajo, peinó a Julia para el cole y se fue sin decirme nada. La niña me dio un beso y me preguntó por qué había dormido en el sofá, le dije que tenía calor y no me apetecía subir. Fue la primera vez que le mentí sin que me temblara la voz. La casa quedó en silencio a las 8:30, y yo me senté en la cocina, con la taza en la mano, mirando la silla donde ella se sentaba cada mañana. No sabía cuánto tiempo llevaba siendo un espectador de mi propia vida, pero eso se había acabado. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No uno cualquiera, sino uno que Rubén me había recomendado. Llevaba casos de familia, era duro y caro, pero no dejaba escapar ni una coma. Me citó para esa misma tarde. En la reunión le conté todo sin tapujos, sin adornos, solo los hechos. Me preguntó si tenía pruebas, le enseñé las grabaciones, la foto del hotel, la nota rota. Me miró en silencio, asintió y dijo, perfecto. Vamos a preparar todo. Pero no digas nada aún. Vamos a hacerlo bien. Me explicó que en España las infidelidades no cambian mucho en los divorcios si no hay hijos de por medio, pero como había una menor, podíamos usar la situación para demostrar desequilibrio emocional, mala fe y posible perjuicio al entorno familiar. Me dio una lista de pasos, recopilar más pruebas, guardar silencio, no cambiar rutinas, no actuar raro. Tenía que fingir que todo seguía igual, aunque por dentro estuviera en plena demolición. La segunda parte fue más sucia. No porque fuera ilegal, sino porque tuve que cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Marta tenía un portátil que usaba para trabajar y también para cosas personales. Siempre lo dejaba encima del escritorio, abierto, sin clave, como si no tuviera nada que ocultar. Pero ahí estaba todo. Emails, calendarios, chats, fotos. Tardé 5 minutos en encontrar lo que buscaba. Un correo de hace 2 semanas, asunto, nos vemos en la 317. Cuerpo del mensaje, no olvides lo que me prometiste. Esta vez quiero que vengas sin ropa interior. J. No me sorprendió, pero me encendió. Abrí más correos, conversaciones con ese tipo. Se llamaba Jorge, tenía 43 años, trabajaba en un centro de formación profesional en las afueras, vivía con su madre y era divorciado. Todo eso lo deduje de las cosas que Marta le contaba. Él no era especial.
No era más guapo que yo, ni más joven, ni más listo. Solo era alguien que estaba ahí en el momento justo, dispuesto a decirle lo que quería oír. Me dio tanto asco como pena. Copié todo en un pendrive. No solo los mensajes, también las fotos, los correos, las notas del móvil que Marta escribía después de verlo, como si fuera una adolescente. Incluso encontré una lista de excusas que había usado para mentirme. Reunión de padres. Charla con la orientadora. Tarde de correcciones. Una tras otra. Todo eso lo metí en carpetas, bien organizado. Luego, llamé a Rubén y le dije que necesitaba ayuda para dar el siguiente paso. Quería hacer algo que no fuera solo legal. Algo que ella sintiera. Me dijo que tenía una idea, pero que no iba a gustarme. Le dije que ya no había nada que pudiera gustarme. El plan era simple y efectivo. Aprovechamos una comida familiar para reunir a sus padres, su hermana y su mejor amiga. Marta creía que era para celebrar el cumpleaños de su madre. No sospechó nada. Ese sábado por la tarde, en el salón de casa de sus padres, delante de todo el mundo, proyectamos en la tele las fotos que yo había copiado. No todas, claro. Solo las necesarias. Una captura del correo con Jorge, una foto entrando al hotel, la nota rota escaneada. Silencio absoluto. Marta se quedó sin aire. Su madre se tapó la boca, su hermana se levantó y empezó a gritarle que era una vergüenza. Yo no dije nada. Solo miré a Marta a los ojos y le dije, esto es por cada vez que me mentiste a la cara. Ella intentó apagar la tele, desconectar todo, pero ya era tarde. Su padre se fue del salón sin decir palabra, su amiga salió llorando. Fue un espectáculo miserable. Me acusaron de hacerle daño, de exponerla, de ir demasiado lejos, pero yo solo les dije, esto no es nada comparado con lo que hizo conmigo durante meses. Esa noche no volvió a casa. Se fue con su hermana, o eso creo. Yo me quedé con Julia, le hice la cena, le leí un cuento y me acosté con ella para que no sintiera el vacío. No me preguntó por su madre, y yo no quise explicarle nada aún. Esa parte me dolía más que todo lo anterior. Pero ya había empezado, y no pensaba parar. Pasaron 3 días sin saber nada de Marta. No llamó, no mandó mensajes, no vino a ver a Julia. Yo tampoco la busqué. Hice mi vida con una frialdad que ni yo reconocía. Me levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a la niña al colegio, iba a trabajar, volvía, hacía la cena, la ayudaba con los deberes y luego me quedaba en el sofá mirando la tele sin mirar nada realmente. Ya no pensaba tanto en Jorge, ni en las fotos, ni siquiera en la rabia que sentía al descubrir todo. Lo único que me molestaba era no entender cómo habíamos llegado a este punto sin darme cuenta. No podía sacarme de la cabeza esa sensación de haber sido el último en enterarme de mi propia vida. El jueves por la tarde Marta apareció. No avisó, no pidió permiso. Entró con las llaves que aún tenía, con la cara cansada, la mirada baja y un abrigo que no se quitó al entrar. Yo estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Julia estaba viendo dibujos en su habitación. No la saludé. Solo le señalé una silla. Se sentó. Tardó más de 1 minuto en decir algo. Finalmente abrió la boca, con voz baja, casi sin fuerza. No sabía por dónde empezar, me dijo. No empieces entonces. Ve al grano, respondí. He estado pensando mucho. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Lo que hice no tiene excusas. Pero necesito hablar contigo. No por mí, sino por Julia. No quiero que crezca con odio, ni que viva con la idea de que sus padres se odian. Julia no odia a nadie, Marta. Es una niña. Pero va a crecer sabiendo la verdad. No le voy a mentir como tú me mentiste a mí. Ella tragó saliva,
respiró hondo y se pasó la mano por la cara. Su expresión no era de arrepentimiento, era de derrota. Lo sé. Por eso estoy aquí. No para pedirte que me perdones, porque no sé si podría hacerlo si fuera al revés. Pero sí para asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias significa irte sin armar líos o vienes a negociar como si esto fuera una separación amistosa. Le pregunté sin mirarla a los ojos. Vengo a firmar lo que haya que firmar. A dejarlo todo claro para que no tengamos que hacernos más daño. Eso está bien. El abogado ya está preparando los papeles. Lo de la custodia quiero que lo tengamos claro desde ahora. Julia se queda conmigo. No te la voy a quitar, pero no va a vivir contigo. ¿Y por qué no? Preguntó con un tono más alto, como si se despertara de golpe. Porque has mentido durante meses. Porque has llevado a tipos a hoteles mientras me dabas besos en la frente. Porque no apareciste en 3 días. Porque Julia no necesita a una madre a tiempo parcial que aparece cuando le conviene. No digas eso. Gritó, golpeando la mesa con la palma abierta. No me cuacha mi ella. Yo no te la estoy quitando. Tú la soltaste cuando decidiste ser otra persona en paralelo. Yo soy el que estuvo aquí siempre. Yo soy el que hace los deberes con ella, el que le prepara los desayunos, el que la acuesta. Tú fuiste borrándote sola. Se quedó callada. Tenía los ojos rojos pero no lloraba. Era como si las lágrimas ya no sirvieran para nada, como si lo supiera. Miró la cocina, miró el suelo, luego volvió a mí. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que firmes el divorcio. Quiero que firmes que Julia vive aquí. Que te comprometes a verla los fines de semana si te interesa. Que te haces cargo de su colegio, de sus actividades, de lo que le toque por tu parte. No te voy a quitar tus derechos, pero tampoco voy a permitir que uses tu condición de madre como excusa para enredar las cosas. Lo haré, dijo en voz baja. Lo firmaré. Pero quiero que sepas algo, aunque no cambie nada. Jorge no fue una excusa para dejarte. No planeé nada. No me enamoré de él. Solo fue algo que se fue dando. Y cuando quise parar ya era tarde. Eso es lo más patético que has dicho desde que entraste. No fue algo que se dio, Marta. Fuiste tú. Consciente. Decidida. Sabías lo que hacías. No lo justifiques como si te hubiera pasado sin querer. No estoy justificando nada. Solo quería que lo supieras. Nunca quise hacerte daño. Solo, me perdí. Pues búscate. Pero hazlo lejos de mí. Nos quedamos en silencio un rato largo. No sabría decir cuánto. Ella se levantó, se acercó a la puerta, la abrió y luego se giró. ¿Crees que algún día podremos hablar sin reproches? No lo sé. Hoy no. Está bien. Adiós, Álvaro. Adiós, Marta. Y se fue. Esa noche dormí en mi cama, solo, como llevaba haciéndolo emocionalmente desde hacía meses. Pero por primera vez en mucho tiempo, dormí de verdad. No soñé con ella, no soñé con Jorge, no soñé con nada. Solo dormí. El divorcio fue rápido. Más rápido de lo que imaginé. Marta firmó todo sin discutir demasiado, incluso aceptó lo de la custodia sin pelearlo, como si ella misma entendiera que era lo mínimo que podía hacer después de todo. Su familia apenas volvió a hablarme desde aquella noche en la que expuse todo en su casa, y francamente me dio igual. Nunca tuve una relación profunda con ellos y tampoco me interesaba tenerla ahora. Julia siguió con su rutina sin grandes cambios, aunque al principio preguntaba por su madre más de lo que yo podía soportar. Le dije que su madre la quería, que estaría los fines de semana con ella, que no se iba porque no la quisiera. No entré en detalles y nunca hablé mal de Marta delante de ella.
No porque ella lo mereciera, sino porque mi hija sí lo merecía. Ella no tenía la culpa de haber nacido en medio de una pareja que se rompió por la cobardía de uno de los dos. El primer fin de semana que Marta vino a buscarla fue incómodo. Se quedó en la puerta, sin entrar. Julia salió corriendo y la abrazó, y por un segundo pensé en todo lo que habíamos sido, pero ese segundo pasó rápido. Me limité a decirle la hora a la que tenía que traerla de vuelta y cerré la puerta. No me interesaba hablar de nada más. Ella lo sabía, no insistió. Con el tiempo dejó de venir ella y mandaba a su hermana. Nunca pregunté por qué. Me daba igual. Mientras Julia estuviera bien, lo demás era irrelevante. Pasaron las semanas y empecé a reconstruir mi vida de forma lenta pero firme. Cambié los muebles del salón, pinté la habitación que antes compartíamos, me deshice de todo lo que me recordaba a ella. No como un ritual ridículo, sino como una manera práctica de limpiar lo que ya no tenía sentido conservar. No quería mirar una lámpara y acordarme de una cena en la que me sonreía mientras ya se acostaba con otro. Tampoco quería mantener recuerdos por obligación. Lo que valía lo guardé, lo demás lo tiré. Sin drama. Volví a ver a Rubén después de todo, nos tomamos unas cervezas y me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no se trataba de sentirse mejor, sino de sentirse claro. De no tener dudas. Me preguntó si la extrañaba y le dije que no, que lo único que lamentaba era no haberlo visto antes. Él se rió y me dijo que al menos había tenido los huevos de enfrentarlo todo, cosa que muchos no hacen. Me lo dijo con una mezcla de orgullo y alivio, como si él mismo se hubiera quitado un peso por haberme ayudado. En el trabajo nadie supo nunca los detalles. Solo sabían que me estaba divorciando y que tenía la custodia de mi hija. Algunos compañeros me preguntaron si todo estaba bien, si necesitaba algo, pero no entré en explicaciones. No me interesaba ser el tipo que todos miran con pena en la máquina de café. Seguía haciendo mi trabajo como siempre, incluso mejor. Me enfoqué en cosas que podía controlar. Mi rutina, mi hija, mis responsabilidades. Todo lo demás pasó a segundo plano. Marta y Jorge rompieron, eso me lo dijo su hermana una vez que vino a dejar a Julia. No sé por qué me lo dijo, como si quisiera aliviar algo o dejar claro que no era tan feliz como parecía. No le respondí nada. No me cambió nada. No me alegró, tampoco me dio pena. Me pareció lógico. No se construye una vida sobre mentiras sin que acabe cayéndose sola. Me imaginé a Jorge comiéndose la misma decepción que yo, aunque sin el vínculo de un matrimonio o una hija. Supongo que le tocó ver la parte de Marta que yo vi en el final, egoísta, fría, incapaz de asumir lo que hacía sin culpar a otros. Un día, semanas después del divorcio, Julia me preguntó por qué su madre ya no vivía con nosotros. Le dije que a veces los adultos toman caminos diferentes, que ya no nos hacíamos felices y que decidimos separarnos para que ella estuviera mejor. No sé si lo entendió del todo, pero asintió y me abrazó. Me dijo que me quería y que le gustaba vivir conmigo. Fue el momento más difícil y más simple de todos. No necesitó más explicaciones. En su mundo, las cosas no son tan complicadas como nosotros las hacemos. Hoy no me considero una víctima, ni tampoco un héroe. Fui un tipo que se casó con alguien que un día decidió dejar de respetarlo, y en vez de aguantar o esconderse, lo enfrenté. No por venganza, sino por dignidad. Lo más triste de todo fue entender que el amor no desaparece de golpe, pero el respeto sí, y cuando eso pasa ya no hay nada que salvar. Aprendí que no sirve de nada fingir que todo va bien por miedo al cambio. El cambio viene igual, te guste o no, y o lo enfrentas o te arrastra. No sé si volveré a enamorarme. No lo busco. Estoy centrado en Julia, en que crezca segura, sin rencores, sabiendo que su padre no se quebró cuando la vida lo empujó al límite. No necesito más que eso por ahora.
Si algún día aparece alguien con quien compartir, lo haré sin miedo, pero con los ojos abiertos. Ya no soy el mismo que confiaba sin mirar. Ahora soy alguien que aprendió a ver, aunque duela. Y eso, supongo, es lo que queda después de todo. No una historia feliz, pero sí una historia clara. Sin adornos. Real. Como la vida misma.